formas de ser entendido, pero creo que hay una que es la más relevante y que tiene más significado para los estudiantes de derecho. Es el derecho de la administración pública. Es decir, es la ciencia jurídica que bajo componentes especiales, básicamente principios y otras sustancias distintas a las del derecho común, intenta juridificar las actividades y la organización de la administración pública y por ende quizás tenga la mayor relevancia social de cara a los ciudadanos por su propio objeto de estudio. La administración pública es quizás el poder público socialmente más relevante de nuestros países occidentales. Está en todo, desde que naces hasta que te vas de este mundo, porque cuando naces tienes un certificado administrativo que te permite identificarte como ciudadano sujeto de derechos y además reconocerte ciertas condiciones distintas. Cuando te vas también tienes que asumir un certificado administrativo de que ya no estás como parte de la ciudadanía vigente. Entonces la administración pública además, dependiendo de los niveles de intervención que se tengan en los países, puede además darte prestaciones, necesitas tenerla para que se te reconozcan derechos de distinta índole. Además que la propia administración pública ejercita un montón de controles y de fiscalización para poder limitar necesariamente los derechos de los individuales, porque esto a su vez es necesario para sostener el orden público en diversas facetas sociales y económicas. Por ende, la administración pública es quizás el gran ejecutor de la ley y necesita tener estudios diferentes. Y además eso hace que también sea muy frondoso el derecho administrativo, porque podrás tener un subrégimen de administración pública por cada sector o por cada organización que aparezca, con lo cual no se puede decir que exista solamente un conocimiento reducido a la parte general, sino que el derecho administrativo tiene unos alcances casi inusitados. Y esto se ha notado en los últimos años, al menos en los últimos 30, con la aparición de la liberalización. Parecía que el Estado retrocedía junto con su administración pública, pero ha demostrado que han nacido otras formas de relacionamiento entre estas organizaciones del poder público y los ciudadanos. Por ende, el derecho administrativo ahora está más vigente que nunca y creo que nuestro país es un claro ejemplo de pasar de ser un país pequeño en derecho administrativo, un país que no tenía gran relevancia a nivel sudamericano y latinoamericano, a ser uno de los principales referentes en doctrina, merced a los esfuerzos individuales de un montón de personas que merecen el mayor de los aplausos. Bueno, si el derecho administrativo es el derecho de la administración pública, la respuesta respecto al objeto de estudio no es sencilla. Al menos en el mundo occidental del derecho administrativo existen tres grandes escuelas que intentan diagramar qué es la administración pública o entidad administrativa, como se le conoce legislativamente en Perú. Hay una escuela funcional que intenta descubrir y estudiar la administración pública a partir de lo que hace, es decir, las funciones administrativas. Hay una escuela organicista que intenta estudiar la administración pública por la organización, es decir, la estructura básica organizativa como un conjunto de órganos que desempeña un papel de cara al interés público. Y hay una escuela a la cual yo me adscribo por formación, que es la escuela ecléctica o híbrida, que intenta mezclar los componentes subjetivo y funcional para responder que la administración pública es una organización del poder público que ejercita potestades administrativas con unas determinadas condiciones jurídico-formales. Por ejemplo, que sus actos están sometidos al control judicial porque tienen legalidad o presunción de legalidad juris tanto, es decir, admiten la prueba en contrario. Por ende, en el mundo actual, al menos en el derecho peruano, ya hay una fuerte corriente por entender que la administración pública tiene de los dos lados, porque no deja de ser organización, es la base para poder construir el concepto, pero además también tiene unas potestades administrativas, unas potestades públicas diferentes, que necesitan ser estudiadas bajo la idea de los efectos que producen. Y esos efectos tienen un régimen propio, es el que había adelantado. Entonces, ¿qué es la administración pública? Sería la pregunta. La respuesta es, depende de la escuela a la cual te adscribas. El que habla considera que es una organización del poder público que se ejercita y practica a partir de potestades administrativas diferentes y que por ende está sometido siempre al control judicial, que esa es la base de relacionamiento entre este tipo de poder público tan especial respecto de los jueces, que es otro tipo de poder público. Entonces, no es correcto, a mi modo de ver, hablar de Estado y administración pública como sinónimos. El Estado y la administración pública son distintos. El Estado es un conjunto de poderes públicos que sobre la base de su personería jurídica soporta a los demás. Uno de los poderes públicos en concreto sería la administración pública o las administraciones públicas de un país o entidades administrativas, como se llama
se le conoce vulgar y legislativamente en Perú. A partir de eso uno puede desarrollar todas las cuestiones que considere, porque si identificas correctamente qué es una administración pública, podrás diferenciarlo de los sujetos privados. Y además también podrás entrar en el detalle de poder, por ejemplo, asumir que algunas veces estas organizaciones no solamente están en el Estado, pueden aparecer como un fenómeno raro, por ejemplo, alrededor de las administraciones corporativas, o también denominadas en Perú colegios profesionales, o las juntas de usuarios de riego, que también serían un tipo de administración pública diferente. Esto en Perú es un trabajo que todavía no se ha diseñado, hay algunos profesores que sí lo han hecho, pero creo yo que es una discusión apasionante que puede llevar a poder entender bien las naturalezas jurídicas de los sujetos de derecho en el fondo. El derecho administrativo sirve para la vida misma. Si está desde que naces hasta que mueres, está claro que participa, por ejemplo, en temas tan triviales como la locomoción. Uno, a partir de los usos declarados por las municipalidades, tiene que ir por un camino o por otro, utilizar unos bienes u otros. Además, sirve también para tu vida misma en el momento en que tú estás en tu vivienda, porque la vivienda y su regulación y contenido exacto está dado a partir de disposiciones locales. Sirve también para que tú puedas asumir la certificación para viajar fuera. O sea, si quieres irte fuera del país y necesitas una cantidad de documentación, esos documentos administrativos son la base para poder ejercitar la libertad de tránsito de determinados países. Por lo tanto, el derecho administrativo está ligado íntimamente a concretizar los derechos constitucionales de los ciudadanos, pero además también para hacer algo que parece que en nuestro país a veces nos olvidamos, que es el bien común, el interés público juridificado. Esa idea de poder construir algo socialmente relevante que nos sirva a todos y que nos permita asentarnos como sociedad, y que necesitamos hacerlo de manera apresurada en estos tiempos, porque en la actualidad hemos podido desarrollar muchas libertades y derechos, pero necesitamos construir lo público, que eso es algo que todavía nos está faltando y es un gran déficit de nuestra sociedad actual. Entonces, el derecho administrativo, y eso creo que es una definición bastante interesante que se dio en su momento por un profesor español, es el derecho del poder para la libertad. Y creo yo que eso sigue siendo tan actual como hace 20 o 30 años, antes incluso del inicio de la liberalización. Y en nuestro país es muy útil, porque además permite no solamente limitar a las potestades públicas y las potestades administrativas en concreto, sino también permite que los derechos sean efectivos, más allá de las declaraciones constitucionales.